Un minuto para reflexionar. En esta mañana, cuando la voz de la conciencia está por apagarse, muchas veces preguntamos, ¿a dónde está la respuesta? Bien, le damos la bienvenida, ¿verdad?, a cada uno de mis hermanos que se hicieron presentes. Se ve bonita la iglesia, ¿verdad?, acompañado de todos y cada uno de ustedes, porque bien pudiera estar compartiendo este libro solamente al público de la red social, pero están todos ustedes acá y eso es bendición. Como decimos, bienvenidos al 10º minuto, lectura que estamos dando sobre el libro Milca Erán, y como corresponde al capítulo de hoy, se titula el 4º capítulo, en Francia y en Polonia. Ese es el capítulo que vamos a estar leyendo en esta ocasión, que es el 4º capítulo titulado En Francia y en Polonia. Recapitulando un poco ese libro, donde una familia adventista sobrevive a la Segunda Guerra Mundial, cómo fueron sus aventuras ahí, sus retos que tuvieron que enfrentar y cómo pudieron vencer. Y para cada uno de nosotros va a ser un ejemplo de lo que vamos a vivir en el tiempo que posteriormente está a las puertas, la prueba que vamos a enfrentar como pueblo de Dios y como mundo. Repito, capítulo 4, en Francia y en Polonia. Y dice de esta manera: mientras Helen estaba peleando sus propias batallas con los nazis, Franz y los zapadores 699 estaban construyendo puentes a 80 kilómetros de la frontera con Francia. El plan de Hitler era invadir Francia. Los franceses, por supuesto, habían esperado hacía tiempo algo así. Durante los últimos 11 años habían estado reforzando sus fronteras con una serie de fortificaciones que se extendían a unos 140 kilómetros. La famosa línea Maginot, la red de fortificaciones más costosa y compleja que alguna vez se hubiera construido. Toda la red de túneles tenía aire acondicionado y trenes eléctricos a decenas de metros de profundidad transportaba el 500.000 de soldados asignados allí. Con acuartelamientos, vehículos blindados, arsenales y polvorines, cantinas, cines y hasta salas con sol artificial. Los franceses pensaban que la línea Maginot era inexpugnable, pero en su complacencia no tomaron en cuenta la poderosa fuerza aérea alemana del Luftwaffe. Y dice que el 10 de mayo de 1940, Hitler atacó la línea Maginot con un enorme número de bombardeos en picada. Al día siguiente, 50 divisiones blindadas y de infantería la cruzaron. El ejército francés, sorprendido, ofreció poca resistencia. En el transcurso de 5 semanas, habían quebrado su fortaleza y la Wehrmacht había llegado a París y desfilaban victoriosas por el campo Elíseos en presencia del propio Hitler. Vemos de que a pesar de que tenían todas las comodidades aparentes, túneles con aire acondicionados, cine, cantinas, de todo, pero cuando una fuerza puede ser un castillo, dice la palabra de Dios, pero dice que un imperio sin la protección de Dios o sin la bendición de Dios es como una telaraña, y una telaraña con la bendición de Dios es como una fortaleza. Entonces vemos que este fue el caso de los franceses, se confiaron en su propia fuerza, llegó Hitler y conquistó ese túnel. Continúa diciendo: ese mismo mes de mayo, los zapadores, las 699, recibieron órdenes de abandonar Nierstein, donde había estado durante últimos 9 meses. No obstante, cuando cruzaron su propio puente de
pontones por última vez y subieron a un tren, no sabían cuál era su destino. Curiosamente, Franz, el padre de familia, miró por la ventana para captar los nombres de las estaciones que pasaban: Scheid, Blitterdorf, Saharavel, Saaralben. Así, me dio cuenta que estaba en región de Sarres, en Alemania, muy cerca de lo que era entonces la frontera con Francia. Pero el tren no se detuvo allí. Finalmente llegaron a Serregheimers, en Alemania, a 80 kilómetros dentro de Francia. Aun cuando estaban a solo un día de viaje de su casa, los hombres ahora estaban en territorio enemigo y se sentían a millones de kilómetros de su distancia. Los habitantes de Sarrengeimens habían sido evacuados. Padre Celestial, obró Franz, como la gente de aquí se ha ido, no tengo forma de intercambiar alimentos. Tú sabes que me he comprometido a comer solo lo que es limpio ante tus ojos. Por favor, muéstrame qué debo hacer. En la fila para la cena con Karl Hoffmann esa noche, Franz notó un hombre alto y delgado que distribuía las porciones. Recordemos de que en las ocasiones anteriores, Franz dice que tenía aldeanos y él le llevaba el tocino, la manteca de cerdo que le daban ahí, y dice que la cambiaba por queso y mantequilla en el pueblo. Pero ahora que miraba que era una zona desierta, decía, ¿ahora qué voy a hacer? Yo me he comprometido a comer solo lo que es limpio delante de tus ojos. Entonces, pero dice que esa vez, en vez de encontrar a Karl Hoffmann, que era el que repartía la comida, dice que esa noche Franz notó un hombre alto y delgado que distribuía las porciones. ¿Quién es este hombre?, preguntó. Es el nuevo asistente del cocinero, dijo Karl. El encargado se enfermó y tuvo que ser reemplazado. Su nombre es Willy Fischer. Parece ser un buen muchacho. Es muy flaco. Sí, parece palo de escoba, sintió Karl. Pero míralo de este modo, es más difícil que las balas le acierten, haciendo burla del muchacho que estaba repartiendo comida. Cuando llegó el turno a Franz, él rehusó su porción de carne fría y tomó solo el pan. Willy lo miró con algo de sorpresa, pero no dijo nada. Willy era el que estaba repartiendo comida. Sin embargo, día tras día, como Franz rehusaba el cerdo y la manteca de cerdo, la curiosidad de Willy se despertó. Finalmente, mientras le servía su ración de puré de papas en el plato, Willy le susurró: ven a verme más tarde, cuando haya terminado de servir. Preguntándose qué querría Willy, Franz fue a verlo. Hola, soldado, le dijo Willy, me he dado cuenta que no comes cerdo. ¿Tienes algún problema de salud? No, soy adventista del séptimo día y sigo las leyes de la salud que Dios nos dio en la Biblia. Willy enarcó las cejas, miró a Franz directamente en silencio por un momento. Bueno, dijo finalmente, no sé qué es eso, pero no puedo permitir que pases hambre. Miró hacia ambos lados y bajando la voz siguió: te voy a ayudar. Todo lo que tienes que hacer es arreglártelas para ponerte en el último en la fila. Y cada vez que haya cerdo o manteca de cerdo, si puedo te sacaré algo diferente. Fiel a su palabra, en vez de la ración de 50 gramos de mantequilla 2 veces por semana, Willy le dio a Franz el doble cada noche. Cuando había salchichas o carne fría, Franz recibía una doble porción de queso u ocasionalmente una lata de sardinas. Evidentemente Dios había elegido a Willy para atenderle la dieta a Franz. Muy parecido a lo que tuvo que pasar Daniel y sus amigos. A pesar de que estaban en una posición de esclavos, se puede decir, en una posición de que tenían que comer lo que les ponían. Dice que ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey. Así Franz
a pesar de que estaba en la guerra, cuando tenía todo bajo perder porque tenía que comer lo que le servían, él oró a Dios y Dios le dio esta salida. Y continúa la lectura. Los zapadores 699 recibieron la orden de construir puentes sobre los rieles Blies, Sarre, que significa zar en alemán, y Moder, así como sobre muchos de los afluentes y canales de la región. La moral era elevada. Después de cruzar el Rin, estos riachuelos era juego de niños. Ellos habían hecho puentes en un río que se llamaba el río Rin. Pero ahora estos riachos pequeños dice que eran como juego para ellos. Sin embargo, pronto descubrieron un nuevo desafío. Mientras probaban el fondo del río Bles para encontrar el mejor lugar para poner los pilares, fueron sorprendidos por un rugido ensordecedor, seguido por un chorro de agua que se subió por muy alto en el aire. Los soldados franceses, durante su apresurada retirada, se habían tomado el tiempo para colocar minas explosivas en los ríos franceses. Ahora los zapadores debían usar detectores de minas antes de comenzar cualquier construcción. Y los centinelas alemanes patrullaban las riberas de los ríos por la noche para evitar mayores dificultades. Como parte de las fuerzas de ocupación en Francia, los zapadores 699 tenían que inspeccionar todas las viviendas para asegurarse de que no habían soldados franceses escondidos allí. Los saqueos estaban prohibidos, pero cuando nadie los veía, los soldados llenaban sus bolsillos con todo lo que podían llevarse. De noche, Frank quedó impactado por las joyas, relojes y otros objetos que los hombres habían robado. Orgullosamente comparaban su botín mientras se jactaban acerca del descubrimiento de los escondites secretos de los dueños de algunas casas. Frank sintió que debía decir algo. Al ver que sus soldados o sus amigos soldados habían robado cosas, Frank dice, no, yo tengo que decir algo. Y dice ustedes, le dijo Franz, son hombres honrados en casa. Dijo, todos ustedes tienen esposas e hijos. En casa no robarían. No permitan que la guerra cambie sus valores y los haga transformarse en ladrones aquí. ¿Qué pensarían sus familias de ustedes? Los hombres se alejaron avergonzados y comenzaron a desvestirse para ir a dormir en medio de un tenso silencioso. Mientras Frank mismo se desvestía, notó un objeto de forma que no era familiar en el bolsillo. ¿Qué podría ser? Introdujo la mano en el bolsillo y sacó un carrete de hilo. ¿De dónde habría salido esto?, se preguntó. De repente Frank se acordó y su rostro se enrojeció de vergüenza. Aunque nadie lo veía, esa mañana había entrado en una casita gris, revisó la cocina y los dormitorios y no encontró nada, excepto un pan a medio consumir que estaba mojoso, cajones de armarios abiertos, camas sin hacer, evidencia de toda una huida apresurada. Había subido por una escalera angosta que crujía al pisar los escalones y estaba revisando la buhardilla cuando descubrió un vestido de niña a medio terminar sobre una máquina de coser. Una bobina de hilo negro todavía enhebrado. El hilo era muy escaso en Alemania. Él sabía que Helen podía usarlo muy provechosamente en casa. Así que sin pararse a pensarlo, se lo había metido en el bolsillo y se había olvidado del asunto hasta ese momento. Él había criticado a sus compañeros de que estaban robando y él, sin darse cuenta, también tenía algo en su bolsillo que él había tomado sin darse cuenta. Sin darse cuenta no, sin ponerse a analizar tanto. A la mañana dice, Franz era culpable del mismo pecado que acababa de condenar en los demás. El lector de la Biblia, comedor de zanahorias,
también era un hipócrita. Cayó de rodillas de remordimiento. Dios mío, hice mal, oró. No lo pensé, ni cuenta me di de lo que estaba yo haciendo, Señor. No soy mejor que ninguno de ellos. Te suplico que me perdones. Arreglaré este asunto por la noche. Arreglaré este asunto. Por la noche no podía conciliar el sueño. A la mañana siguiente, Franz buscó la casita gris, subió hasta el latillo y puso de nuevo el hilo sobre la máquina de coser. Salió de allí con la conciencia tranquila. Él, por supuesto, no ignoraba que algún otro saqueador llegaría y tal vez se llevaría el hilo junto con la máquina de coser. Él sabía que cuando los dueños finalmente regresaran, no encontrarían nada. Pero cuando Franz se alejó de la buhardilla la segunda vez, dejó atrás todo deseo de apoderarse de lo que no fuera suyo. Se había alejado de los negros hilos de la codicia que ataban su alma. En junio de 1940 llegó la orden de que los zapadores, las 699, fueran destinados a Polonia. Los trenes militares, cubiertos con las esvásticas color rojo sangre y con el lema Roade Rollen für den Sieg, que significa en marcha hacia la victoria, los transportaba hacia el sudeste de Polonia. Se establecieron en Lublin, Terespol y Tragniki, y los hombres gozaron de una moderada comodidad. No obstante, no podían dejar de observar que los campesinos vivían en las pobrezas más abyectas. Sus casas eran de adobe con techo de paja y sin electricidad. Obtenían el agua de un pozo comunitario y, siguiendo la forma tradicional, usaban una larga vara con un recipiente en el extremo que introducían en el agua del fondo del pozo. Con un yugo de madera sobre sus hombros, las mujeres llevaban 2 baldes de agua a sus chozas. Los adultos y los niños todos andaban descalzos. Únicamente los domingos para ir a misa se ponían zapatos e incluso unían los zapatos con los cordones y los llevaban al cuello hasta que estaban a unos 100 metros de la iglesia antes de ponérselos. En Polonia, el Hoffmann Brandt decidió usar más de la experiencia de Franz Hassel en mecanografía, trabajos de oficina y habilidades administrativas y organizativas que había adquirido durante años de trabajo de colportor y de director del departamento de publicaciones. Así que ahora Franz se encontró ascendido a Oberfreiter, una especie de courier que se encargaba de acomodar documentos en una oficina, de estar poniendo en la guerra el peligro. En ese momento estaba en una oficina en tranquilidad temporalmente. Con la nueva designación le fueron concedidos algunos privilegios. Igual que a los mandos en el ejército alemán, no se le exigía llevar el fusil obligatorio, sino que podía elegir un arma de fuego a su gusto. Para la envidia de sus camaradas, Franz inmediatamente devolvió su fusil en favor de una pistola liviana que la sujetó con el cinturón. En su nuevo destino, ahora pasaba la mayor parte del tiempo a cubierto en el interior del edificio. En el crudo frío invernal, su oficina siempre estaba caliente y muy cómoda, pero el privilegio que más apreciaba era el de poder organizar su horario de trabajo de modo que pudiera tener siempre el sábado libre. Aún en la guerra, él trataba de guardar el sábado. Aún en la guerra, aún con las medidas más restrictivas, le podía hacer. Y relata la historia y dice: la segunda Navidad de la guerra llegó mientras los zapadores 699 estaban ubicados en Kranitak. Otra vez se pusieron tableros sobre cabelletes para la celebración. Cada soldado recibió una torta navideña rellena de pasas y una botella de vino.
Ahora venía la prueba para Franz. Pero dice, sin embargo, esta vez Franz no tuvo que traer su propia bebida. En su sitio había una botella de jugo de uva. Ya en el ejército lo conocían que él no tomaba y esta vez le llevaron una botella de jugo de uva. Sin embargo, la moral de la tropa no era la mejor. La Navidad anterior, todos se habían sorprendido bastante de que la guerra no hubiera terminado todavía. Esta vez había mucha evidencia de que el fin no se veía precisamente cercano. Aun cuando Alemania y Rusia, firmando un pacto de no agresión, negros rumores se filtraron y corrían entre las tropas. Hitler estaba haciendo planes de atacar la Unión Soviética. Y había claros indicios de que confirmaban el rumor. El batallón había recibido órdenes estrictas de evacuar a todos los civiles polacos de los pueblos a orillas del río Bug, que hacía de frontera entre Polonia y Ucrania. Vamos a ver, ya casi estamos por terminar. Dice, además se le ordenó conseguir en secreto materiales para construcción de puentes y apilarlos detrás de las viviendas que daban al río, mientras los soldados soviéticos, que no sospechaban nada del otro lado del río, montaban guardia. El razonamiento era obvio. Si Alemania le declaraba la guerra a Rusia y los soviéticos violaban los puentes, los zapadores podrían reconstruirlo inmediatamente, de modo que el avance pudiera continuar. A las 3 de la madrugada del 22 de junio de 1941, los rumores se materializaron. Hitler lanzó la invasión de Rusia a lo largo de la frontera polaca. Los soldados soviéticos, adormecidos por una falsa seguridad por el Tratado de Paz soviético-nazi, no ofrecieron resistencia. Totalmente sorprendidos por el ataque, ni siquiera tuvieron tiempo de dinamitar los puentes. No obstante este prometedor comienzo, Franz tenía el presentimiento de que, a diferencia de las fáciles conquistas anteriores en el oeste, esta batalla sería larga y sangrienta. Consagró su vida a Dios y sintió la seguridad de que Dios lo cuidaría. Una cosa más para hacer ahora, se dijo Franz. Lo postergué por suficiente tiempo, ahora no hay tiempo que perder. ¿Qué era lo que iba a hacer Franz? Vamos a ver. Fue apresuradamente a la carpintería del pueblo. ¿Me podría prestar una hoja de papel?, dijo. Le pidió al dueño. En ella hizo un dibujo de lo que parecía una escuadra para sostener un estante en una pared. ¿Me podría usted cortar un trozo de madera con esta forma y aceptar este jabón y el chocolate a cambio? Claro, dijo el hombre, mientras los ojos le brillaban de contento. Cuando el hombre comenzó a trabajar, Franz se paró cerca de la ventana y observó a la gente que pasaba por la vereda. Él había hecho planes para este momento durante mucho tiempo y no podía permitir que lo descubrieran ahora. ¡Apúrate, apúrate! Se encontró repitiendo mentalmente una y otra vez. Aquí está, dijo finalmente el carpintero. Franz le agradeció y puso el objeto crudamente terminado en el bolsillo interior de su guerrera. Después de mirar en ambas direcciones, se alejó de la carpintería. ¿Qué creen que estaba haciendo Franz ahí? Dice, de nuevo en su oficina, sacó su cortaplumas y comenzó a tallar el trozo de madera hasta que los bordes estuvieron redondeados. Luego abrió una lata de betún para zapatos y lo ennegreció hasta que brillaba. Abrió el cajón de su escritorio, escondió el objeto bajo una pila de papeles y se fue al guarnicero de la unidad. Walter, le dijo, tengo un presentimiento de que pronto nos darán órdenes de entrar a Rusia. Me siento un poco incómodo de llevar la pistola en el cinturón. ¿Crees que podría hacerme una pistolera para llevarla? Llevaba el cinturón y la pistola la llevaba visible, pero él le dijo que ahora le diera
un estuche para guardar la pistolera. Ningún problema, Franz, dijo Walter. Vuelve mañana que la tendré lista para ti. Al día siguiente, Franz recogió la pistolera hábilmente fabricada de cuero negro. Solo le quedaba algo que hacer. Bien tarde por la noche, bajo el manto de la oscuridad, colocó su arma reglamentaria en la pistolera y caminó hasta el límite del pueblo donde había visto una laguna. Una vez allí, sacó la pistola que le habían dado. En ese preciso momento escuchó voces hablando en alemán. Eran soldados que montaban guardia. En su planificación minuciosa, se había olvidado de los centinelas. Gotas de sudor se deslizaron por su rostro mientras se agachaba detrás de unos arbustos. Sus pensamientos y sus oraciones se mezclaron. Señor, no permitas que me descubran, porque ¿por qué les lleva tanto tiempo llegar hasta aquí? Ya llegan. Quédate quieto, no respires. Señor, protégeme ahora. Se detienen. ¿Me descubrieron? No, uno de ellos está encendiendo un cigarrillo. Wolfgang, dijo uno de los soldados, ¿no oíste? Debe de ser un conejo, no seas miedica, le dijo el otro. Y luego siguieron caminando. Franz esperó unos minutos y se puso en pie. Agarró la pistola por el cañón y la lanzó lo más lejos que pudo a la laguna. El ruido al caer en el agua le apareció ensordecedor. Wolfgang, ¿qué fue ese ruido? No sé, fue en el agua me parece. Los centinelas volvieron corriendo con sus linternas revisando la orilla. Si me descubren ahora estoy perdido, dijo Franz. Mientras Franz estaba echado boca abajo, no atreviéndose ni a respirar, los dos soldados pasaron a cosa de 1 metro de donde estaba él. Wolfgang, gritó, ¿quién va? Esperaron en silencio por un momento, luego el otro soldado se le ocurrió decir, debe haber sido un pez que saltó en el agua. No sé, dijo Wolfgang, dudativo. Me pareció ver algo que se movía. Una eternidad más tarde, los hombres siguieron su camino y finalmente desaparecieron en la distancia. Temblando y susurrando una plegaria de gratitud, Franz corrió de vuelta al campamento y a su oficina. Tomó entonces la escuadra pulida y negra del cajón que había hecho, la puso en la pistolera y la abotonó. Y esa iba a ser la única arma que llevaría durante toda la guerra. Él tenía su arma, pero hizo un arma de madera y se deshizo del arma que tenía, porque dice que mediante los entrenamientos, él dice que era uno de los mejores, donde ponía, como dicen, en el ojo ponía la bala, siempre daba en el blanco, y él dijo, Señor, no quiero tener la tentación de en algún momento de necesidad usar mi arma y matar a alguien. Y entonces él decidió cambiar su arma reglamentaria por un arma de madera. Dice, Señor, oró, esta es la manera en que puedo mostrarte que estoy firmemente decidido a no matar a nadie. Con la buena puntería que tengo, desconfío de mí mismo con un arma a mi alcance. No obstante, con este pedazo de madera, si me atacan no tengo manera de defenderme. Tengo que confiar en que tú seas mi protector. Mi vida está en tus manos. Incómodo, Franz se acostó en su catre. El temor no le permitía conciliar el sueño. No el temor de afrontar a un enemigo potencial, sino el temor de represalias. ¿Represalias de qué? Que lo descubrieran, de que había deshacido su arma, se había deshecho de su arma, perdón. La última página dice así, recordó noticias graves que había escuchado pocos días antes. Ludwig Klein, un soldado de otra unidad, había entrado a la cocina de su unidad llevando un bulto envuelto en arpillería. ¿Qué traes allí?, le preguntó el cocinero. Un pedazo de mantequilla. ¿Un pedazo de mantequilla? ¿Cuánto? 25 kilos. El cocinero lo miró fijamente. Hace meses que no recibo 1 gramo de mantequilla. ¿Cómo conseguiste 25 kilos de mantequilla en un país que se muere de hambre? ¿No sabes que hay órdenes estrictas contra el saqueo? ¿Te has vuelto loco para correr semejante riesgo?, le dijo el cocinero. Tranquilo, hombre, tranquilo, dijo sonriendo Ludwig.
no la robé, fue un trueque que hice. ¿Y qué le diste a cambio? Una pistola, dijo él. Gott in Himmel, santo Dios, en alemán. ¿Una pistola? ¿De veras le diste un arma? No hay que preocuparse, no va a pasar nada, dijo el hombre. Aquí todo el mundo es buena gente, lo único que hacen es tirar al blanco para pasárselo bien. Pero la cosa no quedó ahí. El mayor se enteró y Ludwig Klein fue ejecutado sumariamente aquella misma noche. Dar un arma al enemigo era traición a la patria y era castigado de plano con la muerte. Qué terrible que un soldado alemán muriera a manos de otros alemanes. Franz sabía que si lo descubrían, correría la misma suerte. Clamando otra vez a Dios, finalmente se quedó dormido. El 30 de junio llegó la orden esperada. El batallón de zapadores de vanguardia 699 tenía que entrar en el territorio de la URSS, Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas, al día siguiente. Continuará. El próximo capítulo se titula En la Selva Negra. Pero hasta aquí cerramos el capítulo viendo la confianza de Franz con Dios de dos cosas: deshacerse de la pistola, que era un arma, que era un crimen que lo podían ejecutar, y también el peligro que corría de no poderse defender. Pero él decidió confiar en Dios. Así como le ayudó que un cocinero le abasteciera de comida, que el encargado se enfermara y que asistiera a él, así Dios lo proveyó. Y dice que durante toda la guerra solo usó esa arma de madera. ¿Qué va a pasar después? Lo vamos a ver después. Que Dios les bendiga, y vamos a cantar un canto más para darle el paso a Jorgeli, que nos trae una dinámica para continuar con el programa. Vamos a poner Aguas Frescas.